Ya, estamos empezando a grabar, ¿ya? Entonces, cómo funcionan, cómo se operan los amplificadores operacionales, ¿no? Hay varios modos, hay otros también lo clasifican por modo de operación diferencial, modo de operación, de ese tipo, pero nosotros lo más básico es clasificar cómo funciona, cómo se configura nuestros amplificadores operacionales, ¿ya? Entonces, el primer modito, ya le vamos a llamar a ver, modo a lazo abierto. Ya, este es un dato solamente, ya. Voy a dibujar con cuidado esta vez para que por lo menos lleven este documento para estudiar, ya. Más menos salida, ya saben, salida, entrada, si quieren positiva, entrada negativa y su alimentación, ¿no? Cualquiera puedo poner, no siempre BS. En mi caso lo voy a poner más BCC y aquí lo puedo poner menos BEE, mi nomenclatura, ¿ya? Esto lo puedo poner voltaje positivo y este es el voltaje de entrada negativo, BN. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Para lazo abierto y para todo lo demás hay leyes, ¿ya? Leyes. ¿Cuáles son las leyes del amplificador operacional? ¿No? Obviamente nosotros por esto va a entrar señal. Esto es el punto BP y este es el punto B. Va a circular una corriente I positiva y va a circular una corriente I negativa, ingresando hacia el operacional. Como estamos diciendo que son entradas, la corriente ingresa. La corriente aquí sale. ¿Estamos bien? Esto solamente es alimentación. ¿Me están entendiendo? ¿Ya? Entonces, una primera ley del amplificador operacional nos dice que la corriente positiva o la corriente no inversora es igual a la corriente inversora o negativa. ¿Qué quiere decir? Que la corriente positiva va a ser igual a la corriente negativa y eso va a ser igual a cero. ¿Qué quiere decir? La corriente que ingresa al terminal no inversor y al terminal inversor son cero. Cero. ¿Estamos bien? No hay corriente, o sea, ¿por qué no hay corriente? Porque estamos hablando de los amplificadores ideales. Hace rato se acuerdan que entre la terminal positivo y negativo había una resistencia, y idealmente era infinito, ¿ve? Cuando la resistencia de entrada es infinito, entre el punto más y menos es como si fuera circuito abierto, ¿ya? Si hay circuito abierto, no hay pues circulación de corriente. Esa es la razón que cumple, por la que cumple que IP, I positivo más I negativo, o perdón, es igual a I negativo, es igual a cero. La segunda ley del amplificador operacional te dice, si esta es la entrada B sub 0, ¿ya? Ay, sigo equivocándome. B sub I, ¿ve? B sub I, voltaje de entrada, va a ser igual, hace rato escribí, ¿no ve? Va a ser el voltaje positivo menos el voltaje negativo. Si quieren, más BP menos BN. Esa diferencia es el voltaje de entrada, ¿ya? Una primera etapa de un operacional es la diferencial, por eso es una resta, ¿no? La resta de ambas señales es lo que entra al operacional. ¿Están entendiendo? Por ejemplo, si yo pongo en B positivo 5 voltios y en B negativo 3 voltios, 5 menos 3, 2 voltios va a entrar al operacional. ¿Ya? ¿Me están entendiendo? 2 voltios. Si yo pongo 3 y yo pongo 5, pero en la entrada positiva dice positivo,
La entrada negativa en menos hay que colocar 3, entonces sería 5 menos 3, 2 voltios ingresa en este caso. Esto sería el voltaje de entrada. ¿Ya? Ahora, sabemos que esto tiene una ganancia de voltaje. ¿Ya? Entonces, la segunda ley va a esto. ¿Se acuerdan? Dice, el voltaje de salida, este voltaje de salida, es igual al voltaje de entrada multiplicado, ¿cómo podemos hacer? Asterisco lo voy a hacer, ¿ya? Multiplicado por la ganancia de voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Como la ganancia es infinito, entonces aquí va a ver, si el voltaje positivo es 2 y el voltaje, perdón, es 5 y el voltaje es 3, 5 menos 3, 2. Esto sale más 2. Si es positivo, ¿no? Entonces, ¿qué va a salir aquí? Voltajes, esto va a salir 2, ¿no ve? Voltaje de entrada 2, positivo, multiplicado por la ganancia de voltaje que es infinito, el voltaje de salida va a ser más infinito. ¿Estamos bien? En este ejemplo. Ahora voy a hacer con Zoho. Zoho. Otro. Ahora sí. A ver, otro. ¿Qué tal si yo ya no le pongo 5 voltios al positivo? ¿Qué tal si yo le pongo 2 voltios? Y al negativo le pongo 7 voltios. Fíjense, 2 voltios le voy a entrar por la entrada positiva y 7 voltios voy a meter a la entrada negativa. ¿Me están entendiendo? ¿Cuánto va a ser el voltaje de entrada? Más voltaje positivo. Entonces, más voltaje positivo, 2 voltios. ¿Estamos bien? El Zoho. Menos, dice, menos. El voltaje negativo respecto a tierra, 7 voltios. Más 2 menos 7 sale menos 5. Entonces, aquí, ¿cómo sería la salida? Voltaje de entrada, dice aquí, vean. Más 2 era exacto. Ahora es menos 5. Multiplicado por la ganancia de voltaje que es infinito, el voltaje de salida sale menos infinitos voltios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me están entendiendo? Idealmente. Estas dos condiciones son de idealidad, de idealmente. Y la tercera ley es la condición de realidad. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. Tienen que preguntar para no quedarse con dudas, por favor. ¿Ya? Negrito. Ya, listo. La tercera condición nos dice que el voltaje de salida no puede quedar en infinito y menos infinito, ¿no? Pues la energía no se crea ni se destruye, ¿no ve? Solo se transforma. Nos dice que el voltaje de salida pertenece al rango de más BCC y menos BEE. Estas tres leyes, dos de idealidad y uno de realidad, ¿ya? Tiene que cumplir siempre el amplificador operacional. En el modo a lazo abierto, ¿ya? A lazo abierto, se utiliza esta formulita de la voltaje de entrada. En este caso, otros libros le ponen voltaje de entrada, le dicen voltaje a la entrada no inversora menos el voltaje a la entrada inversora. Así le ponen. Ese es el voltaje de entrada. En mi caso, yo estoy poniendo el voltaje P, ¿no ve? Positivo menos el voltaje negativo. Sabes que ambos voltajes son respecto a tierra. ¿Ya? ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿qué pasa? Si usted arma este circuito, no va a cumplirse pues la segunda condición. ¿Por qué? Si tú le estás poniendo un voltaje, por ejemplo, un azulito buscaremos, un verde, ¿ya? Le voy a alimentar con una fuente que tengo en laboratorio, 12 voltios, y le voy a poner menos 12 voltios simétrico,
¿ya? La salida, cuando va a estar 5 voltios y 3 voltios a la entrada, la salida no me va a salir pues más infinito, me va a salir más 12 voltios. Y esta otra salida no me va a salir menos infinito, sino me va a salir menos 12 voltios, que van a cumplir el principio de realidad que sigue luego, ¿no? Que la salida pertenece a este examen. Esto es ideal. Quiere decir, si tú alimentas con estos dos voltajes, se va a multiplicar por infinito, pero no va a salir pues infinito voltio, sino va a salir lo que estás alimentando máximo. Estos son los límites de lo que vas a amplificar, más 12 y menos 12. Ahora, todavía en la práctica no llega a los 12 voltios. Depende del operacional, puede llegar a más 10, menos 10 o más 11, menos 11. Jamás llega exacto a 12 voltios en la saturación. Este es el modo de lazo abierto. No hay más, ¿no? Eso nomás funciona este modo, lazo abierto. Es como comparador, más o menos, ¿no? Compara la señal. Si la señal positiva es más grande que la negativa, entonces se satura al positivo. Si la señal negativa es más grande que la señal positiva, entonces le satura al negativo. Eso nomás hace el modo lazo abierto. Este modo lo vamos a desarrollar cuando llevemos la segunda parte, el segundo capítulo del curso, que son los comparadores. Hasta aquí quiero saber si tienen alguna pregunta. No se queden, por favor, con la duda. ¿Ya? No se queden con la duda. ¿No hay consultas? Si no han entendido algo, por favor, digan para repetir. Recuerden que las clases están grabadas. Bueno, no hay consultas. A ver, voy a revisar el chat. Tal vez algún tímido que quiera hablar por el chat. Nada, no hay chat. Por favor, participen, ¿ya? Entonces, continuamos, ¿ya? Este es el modo a lazo abierto. No está difícil, ¿no ven? Solamente tienes que cumplir estas tres condiciones y esta formulita, ¿no? Esta de aquí. Este era N, perdón. Ya, estas tres y esta formulita, nada más. El otro modo es el lazo cesado. Entonces, voy a salir, este es el lazo abierto. No sé si lo van a ver esto. ¿Ven? Sigue ¿qué se llama? La pizarra. Chilic. Ya, hay gráficos, ¿no? Ya está hecho, ¿no? Unos grafiquitos. Sí, se ven tres gráficos, ¿no? Ya, modo lazo cesado. Ya. A este nos vamos a abocar hasta la culminación del día, ¿ya? Este es el modo lazo cesado. En el modo lazo cesado, la primera aplicación que vamos a ver son de amplificadores y buffers, ¿ya? Estos son configuraciones, ¿ya? Esto, después de mucho estudio, lo han logrado. Ay, 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 esto no quiere. Cuando. He hecho hace rato, estaba haciendo, mire, se ha vuelto atrás. Ya. Mire, estos son los modos de lazo cesado, ¿ya? Vamos a mover esto un poquito más abajo para colocar sus nombres, ¿ya? En los modos lazo cesado, lo primero que vamos a hacer nosotros son los famosos amplificadores, ¿ya? Entonces ponemos aquí, entre paréntesis, amplificadores, ¿ya?
El primer amplificador que vamos a ver, la parte de arriba, este gráfico que es uno solo, se le llama buffer. Otros le dicen seguidor de voltaje. De voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Pues miren, ¿cómo es la configuración? Si se dan cuenta, en ninguno de estos ya le ponemos los voltajes de alimentación. En los latitudes, en los diagramas, no van a haber colocado aquí, por ejemplo, más 12, así, ¿no? Cuando es laboratorio, menos 12. No, ya no. Se obvia, ya se sobreentiende. No quiere decir que no hay que conectar. En laboratorio se conecta esto. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando hacemos los gráficos y los circuitos, ya los sobreentendemos. Por si acaso, siguen teniendo alimentación. Por ejemplo, el buffer sigue alimentándose con más VCC y con menos VEE. Voltaje positivo, negativo. O si haces un buffer con 324, con más VCC y tierra. ¿Estamos de acuerdo? Sigue ese alimento. Pero nosotros no vamos a colocar. ¿Por qué? Porque la alimentación solamente te limita la salida, como dice la tercera ley. Nada más. Tenemos que analizar nosotros al buffer desde, voy a posar esto. Excelente. Tenemos que analizar cada circuito. Bien, para eso estamos. ¿Bien? ¿Cómo se analiza? Todos estos voltajes, salida, entrada, aquí este voltaje, todos son respecto a tierra, ¿ya? Entonces recuérdense las primeras leyes, ¿ya? Vamos a hacer por ejemplo. ¿De qué se trata? Vamos a ver su ley del buffer, que es el primero. Este es el 1, que se llama buffer o seguidor de voltaje. Luego vamos a hacer de los otros, ¿ya? Un poquito lo voy a bajar esto, que este dibujito me he traído para hacer en una sola hojita todo. Entonces vamos a ir, luego vamos a utilizar estos dos, ¿ya? Bueno, primera ley, ¿qué dice? Aquí hay una cociente, ¿no? Aquí hay una cociente que entra. Si está entrando al negativo, dices cociente N. ¿Se acuerdan? Si está entrando al positivo, cociente P. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué más? Esta parte, como tiene una resistencia infinita, o sea, hay una resistencia entre este punto y este punto, que es circuito abierto, donde no hay cociente, tampoco hay voltaje, a este punto se le llama tierra virtual. No es tierra la que llevamos, no se llama tierra virtual. En la tierra virtual, las cocientes son 0 y los voltajes son 0. Por esta característica, el voltaje negativo, que sería en el inversor, va a ser igual al voltaje positivo, ¿ya? Que sería en el no inversor. A ver, esto sería así, al voltaje no inversor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué les quiero decir? Voy a dibujar de nuevo, ¿ya? Este dibujo, mejor lo agrandaré, ¿no? Mejor lo agrandaremos, porque ¿para qué dibujar muchas cosas? De nuevo voy a hacer, ¿ya? Vamos a agrandar el dibujito, pues muy chiquitito. De nuevo, ¿ya? Hágalo aquí. Ay, ay, ay. Hay unas condiciones también para dibujar, no tiene que haber ninguna línea. Y para agrandar más aún, ¿ya? Ahí está. Ahí está mejorcito, ¿no? Entonces, de nuevo, miren, otra vuelta, por favor. ¿Se acuerdan la primera ley? Hace rato hemos hecho las leyes, ¿no ven? Del operacional, que decía que las cocientes que entran hacia las terminales son 0. Yo he nombrado hace rato a la cociente que entra al terminal negativo como I negativo y la que entra al terminal positivo como
y positivo. ¿Ya? También hace rato vimos, ¿no?, que entre el terminal negativo y positivo hay una resistencia, ¿no? Entonces yo puedo dibujar las resistencias. Pero como es ideal, esta resistencia es infinita, por lo tanto es circuito abierto, así como están viendo. En este punto se dice que la corriente negativa o inversora es igual a la corriente positiva. ¿Se acuerdan la primera ley? Y todo es igual a cero. ¿Estamos de acuerdo? Si ambas corrientes son cero, en este punto tampoco hay voltaje. Por lo tanto, si este punto fuera el voltaje positivo, este punto, perdón, negativo, ¿no? Este fuera el voltaje negativo, este punto, y este fuera el voltaje positivo, decimos que el voltaje negativo es igual al voltaje positivo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora fíjense. Si el voltaje negativo es igual al voltaje positivo y el voltaje positivo, este punto, fíjense, es BI. Esto es BI. El voltaje negativo es ¿qué? BO. Fíjense, este punto de aquí, voltaje negativo, cable nomás es BO. BP es BI. Por lo tanto, fácil, ¿no ve? Voltaje de salida es igual a voltaje de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Dos condiciones. Esta de aquí y esta de aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hace un buffer? Algunos me dirán, no hace nada, ¿no ve? ¿Por qué? Porque lo que entra a la terminal no inversora se repite en la salida. Ejemplo, si aquí yo voy a poner una onda, un voltaje, una onda senoidal, ahí está, un generador. Si aquí le pongo un generador y le pongo, no sé, unos senoidal, y esto que sea 2 voltios pico a pico, una frecuencia, digamos, de 100 Hz. A la salida, con el osciloscopio, yo voy a revisar con el osciloscopio, con la pantalla del osciloscopio, y me va a salir la misma señal, ¿no? Lo mismo, copia idéntica, 2 voltios pico a pico y una frecuencia de 100 Hz. ¿Ya? Eso es un buffer, por eso se dice seguidor de voltaje. Ahora, usted me dirá, para eso agarro aquí un cable y listo, y me olvido del operacional. ¿No ve? Porque eso nomás es lo que hace en realidad, ¿no? Es como unir un cable y ver la entrada y la salida y listo. O sea, no hay, como se dice, no hay show, no, perdón, ese cable no debería estar ahí. Esto es un cable de aquí hasta aquí, ¿no? Así sería, ¿no? No tendría chiste, ¿no ve? Mirar la entrada y mirar la salida. Pero no es tanto así. ¿Para qué se usa esto? Para adaptar impedancias. Entonces el uso es adaptar impedancias. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene aquí una carga, o sea, le vamos a poner aquí, le vamos a aumentar una resistencia de carga, una resistencia de bajo valor, obviamente, ¿ya? Si usted hace este circuito directamente con un cable, ¿ya? ¿No? O tal vez aquí le pongo una resistencia, etcétera. Conforme vaya esta resistencia creciendo, puede bajar el voltaje, ¿no ve? ¿Por qué? Porque directamente está complementado a la salida. El operacional, ¿qué hace? Como tiene una impedancia de entrada infinita, adapta la entrada con la salida, hace un buen acople de señal, ¿no? Esta señal puede tener una resistencia distinta a esta, pero colocando el operacional, eso se adapta. O sea, quiere decir que la señal de salida no cae si hay una variación de resistencias, juego de resistencias que quieran aquí afuera. ¿Ya? Eso lo vamos a demostrar en laboratorio.
Y les voy a dar dos ejemplos con un potenciómetro, tanto con el potenciómetro y tanto con el amplificador operacional. Ya, entonces, eso no más hace. Ahora, en este segundo gráfico hemos aumentado dos resistencias. Lo que se hace es esto. Esto es ideal, la armada ideal, que funciona también, y esta es la armada real. ¿Ya? Así se arma colocando una resistencia. ¿Para qué? Para no dañar las entradas, ¿no ven? Siempre hay que disminuir la corriente para no dañar, porque es un equipo real, ¿no ven? Mucha corriente lo puedes dañar también, ¿no? Al dispositivo. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, su función de transferencia es esta. Ahora, miren, si voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, entonces, ¿cuánto sería pues, la ganancia de voltaje? Ganancia de voltaje es voltaje de salida sobre voltaje de entrada. Si esto pasas a dividir, te queda 1. Entonces, 1. Por lo tanto, en un buffer, la ganancia de voltaje es 1. Este circuito está aquí, en este PDF que les he mandado. ¿Ya? Entonces, de ahí he sacado las gráficas. Amplificador no inversor. Aquí está, el buffer o seguidor de voltaje. Ganancia ideal 1. La ganancia real, resistencia de entrada por ganancia al lazo abierto, etc. Toda esta formulita. Nosotros vamos a agarrar esto. Impedancia de entrada, infinita. Impedancia de salida, 0. Los parámetros ideales nosotros vamos a agarrar. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que esto no están viendo, ¿no? Ya, luego vamos a revisar eso. Y entonces, el primer circuito había sido un buffer. El segundo. Ahora sí. Caramba. Este circuito de aquí. Ya, vamos a llevar aquí. Creo que ya no quiere hacer más. Aquí le pondré esto. Ya. Entonces, este es el primero. El segundo circuito, este se llama amplificador inversor. Fíjense la configuración. ¿Ya? En los textos, esto van a verlo sin este RF. ¿Ya? Sin esto. Esto se coloca para eliminar la corriente de vías. Hay corrientes de desfase. No siempre, idealmente, esto es 0 y esto es 0. Esto puede ser 0 y esto 1 microamperio. ¿Ya? Para eliminar eso se pone esta resistencia, que es el paralelo de la resistencia de forwarding con la resistencia de entrada. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se analiza este circuito? ¿Ya? Entonces, ya está grandecito esto, le haremos, ¿no? De la misma manera, miren, ¿cuáles las características? A ver, ¿dónde está? No quiere ayudarme, ya. ¿Cuáles son las características del amplificador inversor? Las características son realimentación, negativa. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una resistencia, la primera, ¿no? La primera. Una resistencia que sale de la salida hacia la entrada, pero como dice negativa, va a venir a la entrada negativa. Esta RF garantiza la primera condición para que sea inversor.
que la realimentación sea por el negativo. Si ven una resistencia que vuelva de la salida a la entrada, pero al positivo, eso ya no es amplificador inverso. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Esto es la primera condición. ¿Ya? Segunda condición. La segunda condición, que el voltaje de entrada ingresa por el pin inversor. Ingresa por el inversor. Fíjense, buscamos. ¿Dónde es el voltaje de entrada? ¿Aquí hay voltaje? No hay, ¿no? Es resistencia y atiesa. Este voltaje. Este es el voltaje de entrada. Fíjense, el voltaje de entrada, aquí hay, con estas resistencias se va a formar una corriente, ¿no? Una corriente I1 si quiere. Ahora, fíjense, esta corriente que va a entrar a este lado, llega al nodo, se va a separar una corriente que va a ser I negativo, ¿se acuerdan? Y se va a ir aquí, IF. Si la corriente está entrando, va a polarizar pues más, menos, más, menos. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense aquí. Esto es cociente IP. Positivo. ¿Ya? Ahora fíjese bien. El voltaje de entrada se genera una cociente. Hay un voltaje que viene por aquí y llega ¿a quién? Al inversor. Si el voltaje de entrada apunta a la terminal inversora, se dice amplificador inversor. ¿Ya? Estas dos condiciones tienen que cumplir. ¿Cómo se saca su fórmula de su ganancia? Cumpliendo las leyes del transistor. Esto es, por ejemplo, condición y estos leyes. ¿Se acuerdan? Decía, I negativo es igual a I positivo igual a 0. Es la primera ley. Después decíamos, este era el B positivo y este era el B negativo. ¿No ve? Entonces decimos que el B negativo es igual al B positivo. ¿Estamos bien? Hemos dicho que esto es tiesa virtual. Tiesa virtual. ¿Qué voltaje cae entre este punto y tiesa? Si IP es 0. Si por aquí circula una corriente IP, esta misma que entra al operacional, y esto es igual a 0, no hay caída de tensión. Aquí no hay voltaje. Voltaje es igual a 0. ¿Estamos bien? Este voltaje es lo que ve BP, 0 voltios. ¿Estamos bien? Si BP es igual a 0 y es igual a BN, entonces BN también es 0, pues, ¿no ve? Voltaje N es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Este punto es 0 voltios, tiesa virtual. Entonces, este punto de aquí, que es el mismo nodo, esto es 0 voltios. ¿Estamos bien? Por primera ley de Kirchhoff, ley de cocientes, fíjense bien, ¿qué cociente entra a este nodo? I1. ¿Qué cocientes salen? IF e IN, ¿no ve? Es igual a la cociente de forwarding más la cociente negativa. Pero IN por la ley del operacional, esto es 0. Entonces, por lo tanto, I1 es igual a IF. Por voltajes. ¿Se acuerdan? Esto se llama ley de nodos, ¿no ven? Por nodos, ¿cuánto sería pues la cociente I1? Más B1 menos 0, ¿no ve? Más B1 menos 0. Ah, perdón, es BI creo esto, ¿no? Ya, BI. Más BI menos 0 dividido entre R1. ¿Estamos bien? R1.
Ya, esto no es tita, es cero. Un segundito. Cero informático. Cero. ¿Cuánto es IF? Fíjense, IF. Positivo apunta al cero. Entonces dice 0 menos B sub 0. Esto es igual sobre RF. ¿No? En este caso estoy haciendo ley de Ohm, ¿no ve? La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿no? Eso se hace en nodos, ¿no ve? Esto han hecho en primer semestre, ¿no ve? Ley de nodos. ¿Se acuerdan? Esto es 0, 0. Entonces, por lo tanto, de aquí deducimos que BI sobre R1 es igual a menos B sub 0 sobre RF. Si yo pongo el BI, este BI, lo llevo aquí, este RF lo subo aquí y este signo lo traslado al frente, voy a obtener la siguiente fórmula. B sub 0 sobre B sub I es igual a menos RF sobre RI. Y esto es la ganancia de voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Conclusión. La fórmula de la ganancia del amplificador inversor es esto. Ganancia de voltaje es igual a menos RF sobre R1, en ese caso está, ¿no? Aquí, R1. Esta es la fórmula para obtener mi bolígrafo. Del primero era ganancia 1, del segundo la ganancia va a depender de las dos resistencias que pongas aquí. Hasta aquí, preguntas. Esto lo estoy guardando, lo voy a guardar para que lo tengan ustedes, para ver la deducción, ¿no? Continuamos. Esto lo llevamos aquí y este es el tercero, ¿se acuerda? Ya no importa, aquí arriba le llevaremos esto. Y esto ya hemos hecho, ¿no ve? Ajá. Necesito un acercamiento. Necesitamos un acercamiento y solamente vamos a analizar este otro. El tercer circuito, el tercero, este corresponde a un amplificador no inversor. ¿Estamos de acuerdo? Esto es no inversor. ¿Cuáles son las condiciones? Primero, realimentación negativa. Igual es realimentación negativa. Cuidado que digan, ¿cómo es no inversor? No, pues la realimentación es positiva. No, sigue siendo realimentación negativa. ¿Cómo se dan cuenta ustedes eso? De la salida a la entrada, a la entrada inversora tiene que haber una resistencia. Esta resistencia RF es que lo cumple la condición, la primera condición. Hay una resistencia, hay una muestra de señal de salida hacia la entrada, pero al terminal negativo. Esto te dice que hay realimentación negativa. Segunda condición, que el voltaje de entrada tiene que ingresar por la entrada no inversora. Fíjense, ¿dónde está entrando? Este es el voltaje de entrada. Está entrando a través de esta resistencia, está ingresando a la parte no inversora. Entonces, esto
esto cumple la segunda condición. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Y la RI tiene que ir a tierra. Esta resistencia va a tierra. Esta es la configuración. Ahora, yo en el examen, yo les pongo así, miren. Yo les pongo más, menos. Digamos un R3, aquí un BI. Y les pongo así, ¿no? Listo. ¿Qué configuración es esto? Si quieren, le pongo RF, R1. ¿Es lo mismo de arriba o no es lo mismo? Es lo mismo. ¿Sí o no? A ver, ¿quién refuta la idea? Por más que el positivo esté arriba y el negativo abajo en la gráfica, fíjense, para saber qué es no inversor, miren, realimentación hay que buscar, pues, de las salidas resistencia, este es punto, cable nomás es. Llega al negativo. Bien. Segundo, el voltaje de entrada por la no inversora. Aquí está el voltaje de entrada. ¿Dónde está entrando? Al no inversor. Cumple. Entonces, esto también es un amplificador no inversor. Solamente que está volteadito. Ahí ya se confunden, ¿no? Entonces, tienen que memorizarse o tienen que ver con estas condiciones cuál de los dos están armando, o el no inversor o el inversor. ¿Ya? Me olvidé algo más, ¿no? Y esto lo voy a borrar, ¿ya? Les voy a decir luego qué señal esperamos. ¿Sí? Vamos a hacer una simulación. Ya tengo preparado. Y con eso yo creo que me van a entender mejor. Listo. Ahora, para sacar su ganancia de voltaje, yo quiero saber la relación que hay, pues, quiero hallar la condición, perdón, quiero hallar, caramba, que no puedo, ahí, ya. Quiero hallar la ganancia de voltaje, que es igual el voltaje de salida con el voltaje de entrada. ¿Esto cuánto es? Esta es mi pregunta. Para hacer eso, tengo que analizar esto. De igual manera, fíjense, miren, de nuevo, si esto es negativo, esto es IN, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Si esto es positivo, la cociente IP. La condición, que esto era la ley, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Ley del amplificador operacional. La primera ley, ¿qué decía? Que la cociente que entra a la entrada inversora es igual a la cociente que entra a la entrada no inversora o positiva, y ambos son cero. También te dice, como ambos son cero, hay tierra virtual. Por lo tanto, el voltaje en N es igual al voltaje en P. Estos son P y esto es N. Usted dice, voltaje del N es igual al voltaje en P. Hasta ahí estamos de acuerdo. De la ley del transistor. Perdón, la ley del operacional. Fíjense, dice, si la cociente IP es cero, o sea, si aquí hay una cociente IP, la misma que entra, es cero, pues aquí en esta resistencia no hay no hay caída de tensión. Por lo tanto, yo puedo deducir que el voltaje P es igual al voltaje I de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Voltaje P es el mismo voltaje aquí. ¿Por qué? Porque no hay circulación de 0 amperios, por lo tanto no hay voltaje que cae aquí. Este voltaje es el mismo que está aquí. Voltaje de la entrada positiva es el mismo del voltaje de entrada. ¿Estamos bien? Entonces aquí digo que BP es igual a BI. ¿Estamos de acuerdo? Pero como BP es igual a BI y BP es igual a BN, voltaje negativo, fíjense, este nodo es igual a este. Este también es BN, pero BN dice que es igual a BI, fíjense, por lógica, ¿no ve? Entonces, esto es el punto BI. ¿Hasta ahí se entiende? Han visto que este voltaje llega aquí y viene, y aquí se representa, ¿no? Este voltaje aparece. Bueno,
Podemos hacer ley de cocientes. Supongamos que viene la cociente por aquí. Este le llamamos I1. Ya tenemos la IN que viene por aquí, esta IN. Y esta que sea la IF. ¿No? Igual, ley de nodos. Dicen, la cociente I1 va a ser igual a la cociente IN más la cociente IF. ¿Estamos bien? Con esta polarización se va a polarizar más menos se va a polarizar las resistencias. ¿Ya? ¿Cuánto es I1? I1, al positivo lo ve a 0, porque tierra es 0 voltios. Entonces dices 0, y al negativo BI, menos BI, dividido entre R1. Ley de Ohm. ¿Cuánto es IN? IN, por ley del amplificador, es 0. Entonces, IF, ¿cuánto es IF? Está circulando hacia la derecha. Más BI, menos B sub 0, menos lo que ve aquí, B sub 0, dividido entre RF. ¿Estamos de acuerdo? Ahora tenemos que hacer operaciones matemáticas. Menos BI sobre R1, ¿ya? Igual, dice, BI sobre RF menos B0 sobre RF. Con esto están de acuerdo, ¿no? Se puede distribuir en la división el denominador con cada uno de los numeradores. Eso es lo que he hecho a la parte derecha. 0 no se anota, entonces menos BI sobre R1. Ahora, lo que voy a hacer es llevar el B0 a la derecha y el BI a la izquierda. ¿Están de acuerdo? Entonces, el siguiente paso va a ser que este B sub 0 lo voy a llevar al lado derecho y este BI lo voy a llevar al lado izquierdo. Como son sumandos, cambian de signo. B sub 0 sobre RF va a ser igual, esto se queda tal como está, B sub I sobre RF. Este que está como negativo va a pasar como positivo, más B sub I sobre R1. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ya? El siguiente paso, mi letra está bien fea, ¿ya? Va a ser factorizar B sub I. Miren, B sub 0 sobre RF igual. Factorizo B sub I. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 1 sobre RF más 1 sobre R1. ¿Hasta ahí estamos bien? Continuamos. Es meritorio hacer esto porque hay ejercicios donde se debe hacer este tipo de análisis. ¿Ya? Continuamos. Miren, este BI paso a dividir. Entonces digo B sub 0 dividido entre B sub I. Igual, dice, este RF que está dividiendo voy a pasar a multiplicar. RF 1 sobre RF más 1 sobre R1. ¿Estamos claros? Bueno, y luego multiplico. RF por cada término. RF sobre RF más RF sobre R1. Por lo tanto, esto se simplifica y se vuelve 1. Entonces, B sub 0 sobre B sub I había sido 1 más RF sobre RI. Que esto es la fórmula de la ganancia de voltaje, ¿no? Esto es la ganancia de voltaje no inversor. ¿Estamos claros? ¿Preguntas hasta aquí? La parte de matemática, ustedes lo van a ver mirando el circuito, etcétera, mirando el ejercicio. Ahí les voy a pasar también esto. Pero miren, tienen que darse cuenta las condiciones y las leyes que se utilizan. ¿Ya? Y la pieza virtual, ¿no?
Eso nomás hay que darse cuenta. No sé si tienen preguntas hasta aquí. Resumiendo, buffer, buffer, ganancia de voltaje, 1. Amplificador, inversor, ganancia de voltaje, menos RF entre RI, R1. Amplificador no inversor, ganancia de voltaje, 1 más RF sobre RI. ¿Ya? Las configuraciones, ¿no? Ahora haremos ejemplos. Yo voy a dibujar y ustedes me van a decir qué operacionales, ¿no? Entonces vamos a ir anotando a ustedes su participación. Bueno, voy a agarrar, el buffer es sencillo, ¿no ve? ¿Qué tal si le pongo, a ver, se me ocurre, ¿no? Ujú. Colocar, digamos, 10 kiloohmios, generalmente eso hay, ¿no? 10 kiloohmios. Y le pongo aquí, digamos, ver otras resistencias, 5.6K. 10. Ya, un voltaje de entrada. Digamos que sea 5 voltios. 5 voltios. Necesito saber qué resistencia tengo que colocar aquí y cuál es el voltaje de salida, ¿no? Así vienen los ejercicios. Primera pregunta. ¿Hay realimentación negativa? ¿Qué me dice? ¿Hay o no hay realimentación negativa? ¿Dónde estábamos? Con personas. A ver, inverso. Está bien. Están haciendo en el chat, están respondiendo. Gracias por responder. Conde López Daniel. Inge, ¿Sí? ¿Le escucho? No le escuché muy bien. A ver, Conde López Daniel, ¿está? Daniel, ¿dónde estás? Parezco vidente. Ya pues, chicos. Nada, Daniel. Ausente. Inge están respondiendo por el chat. Ay, 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 chat, Daniel. Ah, está, perdón. Sí, que estoy sin micrófono, pero escriba por el chat, por favor. ¿Cuál es la resistencia que garantiza si hay o no hay realimentación negativa? ¿Quién me dice? Hola. ¿Están viendo, no? La pantalla de la pizarra. Ya, fíjense bien. Miren, aquí está la terminal negativa. Hay una resistencia. A la resistencia que regresa hacia la terminal negativa, a esa ustedes lo llaman resistencia RN, RF. ¿Estamos claros? La resistencia que va desde la salida, todo esto es salida por si acaso, este punto es lo mismo, ¿no? Hacia la entrada negativa, esa es la que garantiza la realimentación negativa. A esa se le llama RF. Al lado de la RF siempre está la RI o la R1 si quieres. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la señal, ¿por dónde está entrando?
Fíjense bien, voltaje, yo estoy colocando 5 voltios. ¿Está viniendo a quién? Al positivo, a la entrada no inversora. Por lo tanto, esto es un amplificador no inversor. ¿Están de acuerdo? Es no inversor este amplificador porque está entrando a la entrada no inversora. ¿Cuál es el valor de esta resistencia? Tiene que ser el paralelo de RF con RI. Entonces hacen RF en paralelo, perdón, ya no. Ahí haremos esto, en paralelo con RI. ¿Cuánto sería esta resistencia? 10K en paralelo con 5.6K. Eso es lo que van a armar cuando hagan los circuitos, ¿no ve? Paralelo es la multiplicación sobre la suma, sería 56 entre 15.6, ¿no? $3,58. ¿Quién ha sacado? ¿Igual? ¿Estoy bien o estoy mal? Resistencia es paralelo, RF en paralelo con RI. Multiplicación sobre la suma, 3,58 voltios. Ohmios, diré, kilo ohmios. 3,58 kilo ohmios tienes que colocar aquí. Ya. ¿Cuál es la ganancia de voltaje de un no inversor? Hemos hecho, aquí está, aquí arriba está. No inversor, aquí está. 1 más RF sobre RI. Entonces, ¿cuánto es la ganancia de voltaje? 1 más. ¿Cuánto es RF? 10 kilo ohmios. ¿Cuánto es RI? 5.6 kilo ohmios. Kilo con kilo se va. ¿Cuánto es esa ganancia? 10 entre 5, más o menos 2. Más 1, 3. 2, tantos te debe salir, ¿no? A ver, 1 más... Ay, caramba. 10 entre 5.6. 2,78. La ganancia de voltaje no tiene dimensiones, por si acaso, no es voltios. Por más que sea ganancia de voltaje, 2,78 es sin dimensiones. ¿Hasta aquí se entiende? Hola. Hemos hallado la ganancia, pero ¿cuánto sería el voltaje de salida? El voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, eso es pues la ganancia. Pero como la ganancia es 2,78, entonces voltaje de salida, perdón, salida va a ser igual a la ganancia de voltaje multiplicado por el voltaje de entrada. Voltaje de salida, ganancia, 2,78. Multiplicado, voltaje de entrada, 5 voltios. ¿Cuánto espero en la salida? 2,78 por 5 voltios. 13,9 voltios. 9 voltios. Esto es lo que espero a la salida. Esto aquí va a salir 13,9 voltios. Idealmente, ¿no? Preguntas hasta aquí. Quiero saber si me están entendiendo. Como en este caso es un amplificador no inversor, ¿ya? ¿Cómo tendría que ser las señales? No siempre voy a colocar señal continua aquí. Puedo colocar señales senoidales, triangulares, cuadradas, cualquier tipo de señal, igual amplifica, ¿ya? En este caso, en el caso del no inversor, tengo aquí, voy a dejar de compartir. Se van a recordar, miren, 10,6, 5.6, 3,58, ¿verdad?
¿Se están dando cuenta? Vamos a ver, dice no inversor. Aquí hay un no inversor. Ya está, ¿cómo se dice? Ya está. Excelente. Ya vamos a dejar de compartir y quiero que vean esto. ¿Dónde está este? Bueno, quiero saber si están viendo mi pantallita. Esto era, ¿cuál era? Pues este. No inversor, este. ¿Están viendo el Proteus? Sí, se ve. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Ya, excelente. Aquí está. ¿Qué hemos hecho? Mire, fíjense, en la entrada positiva, este es de otra forma está hecho, mire. Entre la entrada positiva tiene que ser el paralelo. Vamos a cambiar los valores. ¿Se acuerdan? RF era 10K, ¿no ve? 10K, ¿no? RI era 5.6K. 5.6K. ¿Sí? Excelente. Esto hemos dicho 3, no me recuerdo muy bien. A ver, vamos a ver. 3,58K. Entonces aquí le pongo 3.58K. Aceptar. Ahora, yo le he puesto un voltaje de 5 voltios. Vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Voltaje le vamos a cambiar aquí. La frecuencia es 1 kilohertz. Ya no le voy a poner 5 milivoltios, ¿no? 100 milivoltios. Le voy a poner 5 voltios, como he puesto hace rato, ¿no? Aceptar. Ahora, para que no se sature, vean aquí, 5 voltios está alimentado esto. Saben que sale 13 voltios, ¿no ve? Entonces aquí lo vamos a alimentar con 15. Con 15. Aceptar. Y aquí le vamos a poner menos 15. ¿Ya? 15 también se pone. La configuración te dice que es menos 15. Luego les voy a explicar esto. Estoy alimentando con 15 voltios de continuo aquí. Dice, este etiqueta es la misma que aquí. Desde tierra aquí hay 15 voltios. Y de tierra hacia abajo hay menos 15 voltios. Y esto ya está automáticamente conectado. El voltaje de entrada, amplitud, dice, ¿no ve? No sé si me das pico a pico, no me acuerdo muy bien este programa. Amplitud nomás dice, ¿no? Generalmente sabe ser pico a pico o sabe ser pico solamente. Vamos a revisar eso. Aceptar. ¿Ya? De todas maneras, BI y BO, entrada y salida voy a revisar con mi osciloscopio. ¿Ya? Entonces, aquí tengo, hago play. ¿Ya? Vamos a reducir la escala. Ambos tenemos que colocar a la misma escala. Estamos entre el canal 1 y el canal 2. ¿Ya? Entonces, 2 voltios división. Y esto también, 2 voltios división. ¿Estamos de acuerdo? La señal amarilla es el canal A. No se puede ver, che. Aquí está. Miren, el amarillo es el canal A y el azul es el canal B que corresponde a la salida. Entonces, ambos están a 2 voltios por división, ¿no? Entonces, quiere decir 5 voltios pico a pico y esto es 5 voltios. ¿Ya? Están a la misma escala en este osciloscopio. No sé si logran ver, vamos a hacer, no, caramba, no hay caso hacer zoom a este osciloscopio, solamente al circuito se hace zoom, ¿no? Ya, ya, vamos a hacer un zoom interno, a ver cómo puedo hacer esto. Quiere agrandarse. Quiero agrandar el tamaño del osciloscopio. A ver, nunca me había fijado cómo se agranda. Voy a ver en otro día. Bueno, entonces lo que están viendo, la señal de entrada, cada cuadrito de estos, a ver, me trataría, no siempre. A ver, amplitud.
No quiere ampliar el tamaño de este cuadrito. No hay cómo. Voy a buscar otra forma. ¿Ya? Listo. Ya, vamos a revisar. Miren, ¿cuántos cuadritos tiene? 1, 2 y medio. Como son 2 voltios por cada altura, porque este es el cero, el punto cero es a la mitad. 5 voltios. Arriba, 5 voltios abajo. Entonces era voltaje pico solamente, ¿no? 5 voltios. ¿Cuánto ha ganado el azul? Vean. Si se dan cuenta, esta es la línea. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 voltios, ¿no? Casi 14, ¿no? Casi 14 voltios. ¿Ubican? Una señal que han puesto de 5 voltios se ha crecido hasta 14 voltios. El azul es 14 voltios. Ambos están a la misma escala. ¿Qué estamos haciendo? Hemos amplificado una señal senoidal de 5 voltios pico a pico a 14 voltios pico a pico. ¿Estamos bien? ¿Cuál es la ventaja? Cuando es no inversor, como su nombre lo indica, ¿ya? La señal de entrada está en fase con la señal de salida. Fíjense bien, vean. El positivo de la señal de entrada apunta al mismo positivo de la señal de salida. El negativo también apunta hacia el negativo. Por lo tanto, esto es la salida de una señal no inversora. Una señal no inversora, un amplificador no inversor, no hace desfase, amplifica la señal tal como es, sin modificar su fase. ¿Preguntas hasta aquí? Hola, ¿me están entendiendo? Este es el circuito que hemos hecho en este momento. Hemos puesto una frecuencia de 1 kHz, es un generador de funciones. Hemos visto la entrada y hemos visto la salida. Y definitivamente hay esa ganancia que estamos pidiendo. Este circuito tenemos que hacer en laboratorio, ¿no? Yo voy a sacar la guía de prácticas hasta el día sábado, ¿ya? La guía de ejercicios y también la guía del laboratorio. Tal como estoy haciendo en simulación, ustedes tienen que armar en laboratorio, ¿ya? Con el LM741. No sé si tienen alguna pregunta en esta parte. Si no hay preguntas, voy a dejar de compartir esta parte, ¿ya? Continuamos. Esto es un ejemplo. Lo único va a variar en la configuración. ¿Ya? A ver, haremos otro ejemplito y con eso terminamos, ¿ya? Un ejemplo más y acabamos. Por favor, participen. Participen. Listo. Ejemplo 2. Hallar el voltaje de salida, la ganancia de voltaje y la resistencia Rx. Rx. ¿Ya? Entonces vamos a hacer, estos son los ejercicios más sencillos, ¿no? De nuevo. Me gusta colocar siempre aquí el negativo. Inge, ¿está presentando pantalla o Perdón. Vamos a revisar, sí. En este hay que presentar ventana por ventana. Esto creo que es cancelar. A ver, un cachito. Estaba haciendo ahorita. Bitboard, este debe ser. Ahora sí, ¿están viendo? sí, Inge? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Este es el ejemplo 2, ¿ya? Estoy pidiendo hallar el voltaje B sub 0, la ganancia de voltaje y la resistencia desconocida, ¿ya? Entonces, mi configuración es la siguiente. Vean, yo voy a configurar de igual manera. ¿Qué tal si le pongo, a ver, como para confundirles? De nuevo, negativo. Ahora le pongo, digamos, a ver, 2 kilo ohmios. Aquí le pongo. Allá.
Le puedo poner 1 kilo ohmio, más facilito. A la positiva le pongo una resistencia Rx y le pongo a tiesa. Aquí inyecto una señal alterna que se va a llamar V sub I. Esta señal va a ser de 3 voltios pico a pico y la frecuencia de 1 kHz. ¿Ya? Bueno, pregunta, pregunta y pregunta. ¿Cómo se hace? ¿Está bien o no está bien esta configuración? ¿Es o no es amplificador? A ver, seguimos. Estábamos con Conde, Leiva. Luego se alista Limachi, Mamani y Miranda y Vega nos falta, ¿no? Leiva. Por favor, Leiva, responda lo siguiente. Quiero saber qué tipo de amplificador es esta configuración. ¿Es no inversor, inversor o es buffer? Inversora sería, ingeniero. Inversora. ¿Cuál es la resistencia desde alimentación, Leiva? Alimentación. La de 2K sería, pues. Sí, muy bien. Entonces vamos a anotar. Está bien, mire, el estudiante Leiva me dice, esta resistencia es desde alimentación o forwarding, ¿no ve? De alimentación, de 2K. Está en lo correcto, mire, de la salida va la resistencia y llega hacia la entrada negativa. Si está en la entrada negativa, entonces cumple la primera condición de amplificador, que quiere decir de alimentación negativa. Con esto ya es amplificador, pero no se sabe si es inversor o no inversor. Luego te preguntas por dónde ingresa la señal y te das cuenta que el voltaje de entrada está viniendo desde abajo. Pasa por un K y miren, entra a la entrada inversora. En el otro caso, aquí estaba la señal, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Aquí había la señal, pero esta señal ya está en tierra. Entonces, tienes que nombrar a este RI, voltaje de entrada. Entonces, este es un amplificador, inversor. Inversor. ¿Cuál es su característica? ¿Cuánto es la ganancia de voltaje de un amplificador inversor? Para el siguiente estudiante. Limachi Peralta, Jorge. ¿Cuál es? Pasó aquí, se han escapado. No, sí, Limachi Peralta, perdón. ¿Cuál es la ganancia de voltaje de un amplificador inversor? ¿Cuál es la fórmula? Vamos, a ver, creo que no tenías... a ver, voy a revisar el chat. RF sobre RI. Solo te falta el signo Limachi. Está bien tu respuesta en módulo, pero te falta el signo. Menos RF sobre RI. Entonces, reemplazando valores, menos RF, 2 kilo ohmios dividido entre RI, que sería 1 kilo ohmio, la ganancia te sale menos 2. ¿Hasta ahí estamos bien? Ya hemos hallado un punto. Ganancia de voltaje. ¿Cuánto es el valor de la resistencia Rx? Esta resistencia Rx es de compensación. Siempre va a ser, en el caso de los amplificadores inversor y no inversor, el paralelo de RF con RI.
con RI. ¿Cuánto es la resistencia RX? ¿Cuánto es el paralelo de RF con RI? Para el señor, a ver, ¿dónde estamos? Estábamos Limachi. Mamani Choque Alan. Si no puede hablar, puede escribir. Estoy igual revisando el chat. Dice Limachi, ya ha sacado Limachi, pero, y a ver, 0,66, dice, a ver, haces la ganancia de voltaje. No está bien 0,66, creo. 2 entre 1, 2 voltios era. A las resistencias, eso. A ver, vamos a ver. Limachi ya dice que es las resistencias. ¿Dónde está el otro compañero que le he preguntado? Saben que los que nos responden, por lo menos mal o bien, yo no les voy a tomar en cuenta como asistencia. Alan, ¿dónde estás? Ya, vamos a continuar. No hay chats más, no hay chats. Ya. ¿Cuál es, Alan? ¿Cuál es? Estoy viendo tu chat. ¿Cuánto sería la resistencia en paralelo? De 2 contra 1. 2 en paralelo con 1. Multiplicación, ¿no ve? 2 por 1 entre 3, ¿no ve? 2 tercios. 66%. 666 ohmios debe ser, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Multiplicación sobre la suma, ¿no? Entonces, si quieren, aquí le pongo 2 por 1 dividida entre 2 más 1. 2 tercios, 666 kilo ohmios, ¿no ves? Serían 666 ohmios. Entonces, si quieren, 666 ohmios. Ya está respondido la segunda. Miranda, la siguiente. ¿Cuánto sería el voltaje de salida? Si nosotros a la entrada le estamos poniendo 3 voltios pico a pico y 1 kilohertz. Puede escribir o puede hablar. Estaba Miranda, sí. Miranda le toca. Hola, Miranda. Bueno, ¿me escucha, señorita Miranda? ¿Puedes responder a la pregunta? ¿Cuánto sería el voltaje de salida? Puede escribir también al chat, si no tiene micrófono. Bueno, no hay respuesta, creo que salió. Bueno, continuaremos. Miren. 4.24 voltios. Ya, 4,24 voltios. Bueno, a ver, revisaremos. Hemos dicho que la ganancia de voltaje es menos 2, ¿verdad? La ganancia de voltaje hemos sacado que era menos 2 voltios. Pero la ganancia de voltaje, su definición es voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. ¿Estamos bien? Ya. Entonces, voltaje de salida va a ser igual a menos 2 veces multiplicado el voltaje de entrada. ¿Cuánto es el voltaje de salida? Menos 2, que es la ganancia, multiplicado por el voltaje de entrada, que es 3 voltios pico a pico. Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser menos 2 por 3, menos 6 voltios pico a pico. Este signo vamos a revisarlo. A continuación, todo esto les voy a mostrar ¿qué se llama? La simulación. Ya tiene que cumplir lo que estoy sacando, ¿no? ¿Por qué sacaste 4,24? ¿Cuál era tu lógica? Miranda. El voltaje pico a pico lo he convertido de otra manera. Me he confundido. Ya. Solamente 3 nomás. Pico a pico nos vamos a revisar, ¿ya? O pico si quieren, ¿no? Pico le pondremos. Igual nomás va a ser. Voy a volver pico ya. Porque en el osciloscopio ha salido pico nomás.
Listo, menos 6 voltios pico. ¿Ya? Entonces voy a, hasta mientras que ustedes estén copiando, voy a ver un amplificador inversor. Aquí tengo uno. Voy a estar cambiándole. Ustedes vayan copiando lo que está en la pizarra, por favor. Ustedes están viendo la pizarra, ¿verdad? Sí, se está viendo ahí. Ya, ya. Entonces, yo lo voy a cambiar aquí, los voltajes, hasta mientras que ustedes copien en el simulador y luego les muestro el simulador, ¿ya? ¿Listo? EDF era 2K, esto era 1K. 1K, aceptar, esto era 666 ohmios. ¿Y qué más era? Ah, voltio pico, 3 voltios pico. Aceptar, listo. A ver. Voy a poner la misma escala. Ah, ah. Enseguida. No, está mal esto. Ya. Ya, así haremos. Ya, ven. Continuaremos. Entonces, vamos a revisar. El- ya. Les voy a cambiar para que vean otra presentación. Este. ¿Están viendo la pantalla? Está ya con el Proteus. Sí, Inge. Sí, Inge. Ya. Entonces voy a recordar cuánto era 3 voltios pico. Tendría que salir el doble, ¿no? Menos 6 voltios pico. Entonces haremos. Miren. ¿Qué ha pasado? Yo le he puesto voltaje de entrada. Fíjense, ahora ya está distinta la configuración aquí. Pero la esencia es la misma. Miren. En la parte positiva hay una resistencia que tiene que ser el paralelo de ambas, ¿no ve? De 2,1, aquí está 666. De 6 a 2, que sería el pin negativo, 2K, la resistencia de forwarding. La resistencia que va al lado de la fuente, si quieren, 1 kilo ohm. La fuente he puesto un voltaje de 3 voltios pico, dice, y una frecuencia de 1 kilohertz. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, desde 0 vamos a ver un cuadro y medio, desde 0, 3 cuadros, ¿no? Si se fijan bien, no vamos a entrar en detalle el voltaje, pero estoy colocando a la misma escala. Ambos cuadritos es a 1 voltio. A simple vista, como ambos cuadritos están a 1 voltio, la señal azul es el doble de altitud de la señal amarilla. ¿Estamos de acuerdo? Es el doble. La ganancia tiene por eso menos 2. El signo, fíjense, la señal amarilla es entrada y la señal azul es salida. El signo negativo te dice que hay un desfase de 180 grados. Mientras la señal amarilla es positiva, se amplifica al revés, negativo. Y si la señal es negativo, se amplifica al lado del positivo. Por eso es el signo del amplificador inversor. La señal que vas a obtener va a ser inverso, como un espejo, pero amplificado.
¿Preguntas hasta aquí? He cambiado estos valores de voltaje de la fuente porque el voltaje de salida salía 6 voltios, entonces la fuente tiene que ser más de 6 voltios. Fíjense una cosa interesante. Si yo le cambio de voltaje, por ejemplo, le pongo 5 voltios y aquí le pongo 5 voltios también, ¿no? Le pongo 5 voltitos de alimentación al operacional, las respuestas van a ver la siguiente. Fíjense la salida. Se ha hecho un corte. Vean. Se ha cortado las salidas, ¿no? Eso se llama saturar la señal. Cuando ustedes alimentan con poco voltaje, pero la amplificación es más grande que la alimentación, entonces los integrados y los transistores siempre cortan la señal simétricamente. ¿Estamos de acuerdo? Por esa razón se aumenta el voltaje, ¿no? Pueden poner 10, 15, no afecta, miren, pongo 15 voltios, más 15, aquí pongo menos 15, perdón, 15 no más tiene que ser esto, porque esto es, ya la configuración te da simetricidad. Vean, sigue siendo el doble, por más que aumente 30, 40, sigue va a amplificar, solo va a tener un rango más amplio para recibir la amplificación. Ahora, si ustedes se equivocan al armar, por ejemplo, me arman un lado 15, el otro lado, no sé, se han olvidado, se han confundido así, 5 voltios, ¿qué van a obtener? Un lado amplifica bien y el otro lado lo va a cortar. ¿Están viendo la señal? Cortado en la parte inferior, amplificado en la parte superior. ¿Por qué? Ustedes han colocado mal el voltaje de alimentación al operacional. Todas esas cosas les puede pasar en laboratorio. Bueno, hasta aquí hemos terminado el cursito. Ya voy a dejar de compartir. También ya es la 12:30. Casi nos hemos pasado de la hora. Ya. Todos estas simulaciones están en el blog de Wilaeva Electrónica. Siempre les digo, ¿no? Consulten, por favor, el blog, ¿no? De nuevo, para los que no han venido a las anteriores clases, etcétera, voy a ver un rato. Un segundito, denme. A ver, vamos a ver. La pestaña de Google. Presentar una pestaña. Nueva pestaña, compartir. Están viendo mi navegador, ¿no? Hola. Silic. Ya, por favor, van a entrar a este blog. La EVA Electrónica. ¿Ya? Es un blog excelente. Hacen un clic y ahí van a ver todo lo que es de estudio, ¿no? Prácticamente los textos han sido sacados de aquí. ¿Ya? Agaza, por ejemplo, seguidor de voltaje, comparador, operacional, inversor, no inversor, sumador, no inversor, todo. Operaciones clásicas, conversores, osciladores, temperatura, compuertas. Para digital les puede servir esto, ¿no ve? Las compuertas lógicas, sumadores, multiplicadores, decodificadores, operaciones con el 5.5, contadores que deben hacer, ahora creo que van a ser contadores, ¿no? Tercer semestre, sí, contadores en cascada, filtros, pasa altos, pasa abajo, de chazabanda, de orden superior, bicuadráticos, filtros para audio, polarización, lo que hemos hecho, del JFET también está aquí, ¿no? Del JFET, para sistemas de potencia, todo con teoría y práctica. De aquí ustedes pueden sacar las simulaciones. Si alguien no puede hacer una simulación, digamos, se va a un amplificador inversor. Miren, hay un poco de teoría, ¿ya? Del amplificador inversor. Obviamente esto no traten de resolverlo porque se van a complicar, ¿no ve? Hagan lo que yo les he enseñado solamente, lo más sencillo, ¿ya? Y vean, por ejemplo, tiene este circuito, su simulación. ¿Quieren descargar? Si tienen Proteus
A partir de 8.3 hacen clic aquí y se les va a descargar el archivo de simulación. Si tengo un Proteus antiguo, aquí, 7.9 para abajo, ¿no ve? Entonces pueden hacer un clic aquí. Tiene para los dos, la simulación para ambos, ¿ya? Pueden revisar la simulación, etcétera. No está difícil. Les recomiendo este blog, es de un colombiano, es un ingeniero colombiano, que es muy dedicado en esta área de la electrónica. Hay excelentes proyectos aquí. Es un chanchullo para ustedes para que hagan bastantes circuitos. La idea aquí no es ocultar información. La idea aquí es ustedes que sepan lo que están haciendo. ¿Ya? Bueno, jóvenes, con esto terminamos la clase de hoy. Todo lo que hemos llevado, las formulitas de amplificación, les voy a dar una practiquita, pero no tan sencillo, ¿no? Ya puedo cambiar las variables, no solamente hallar ganancia de voltaje y voltaje de salida. Les puedo poner, yo tengo un voltaje de salida, ¿no? Y tengo una ganancia de tantos, quiero que me hallen el voltaje de entrada. O viceversa, ¿no? Pongo resistencias y te falta una. Hallar esa resistencia para que la ganancia sea 10, digamos, ¿no? O hallar esa resistencia para que la salida sea, digamos, 5 voltios. Ustedes tienen que hacer operaciones matemáticas para ver cómo hacer ese circuito, porque de eso se trata hacer amplificaciones. Bien sencillos con operacionales, van a ver cuando armamos, ¿ya? Bueno, la próxima semana, el próximo viernes, les voy a presentar la guía del laboratorio y la práctica. Ambos tienen que acabar para el próximo viernes, tanto la práctica como la guía del laboratorio. La práctica enseguida ya voy a subir a la plataforma. Solamente me faltaría la guía del laboratorio. Lo voy a complementar con unos 3, por lo menos, 3 circuitos, aunque sea suficiente para el laboratorio. No se olviden, próximo viernes. He visto que son 10 personas que están asistiendo, entonces las 10 pueden asistir en 2 horarios, ¿no? Entonces voy a hacer un sorteo de horarios desde las 8 hasta las 10:30 y de 10:30 a 11, ¿no? Cosa que vengan 5 personas en cada periodo, ¿ya? Pues voy a tomar en cuenta a las personas que están asistiendo. En este momento tengo asistentes son 11 personas, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ah, no, conmigo son 12. Son 10 personas. 5 y 5 me van a venir, ¿ya? Entonces, a ver, voy a copiar por orden de lista, ¿qué les parece? ¿No? Según lo que me aparece aquí, Aruquipa, Ayllón, Carita, Choque y Conde López, de 8 de la mañana hasta 10:30. ¿Ya? Leiva, Limachi, Mamani, Miranda y Vega me vienen desde las 10:30 hasta la 1 de la tarde, el día viernes. ¿Estamos de acuerdo? De nuevo, voy a presentar un rato. A ver, estoy presentando. Dejar de presentar un ratito. Voy a presentar mi pantalla. Bueno. A ver. Ahora sí, creo que están viendo mi Google Meet, ¿no? Me voy a anotar yo. Grupo 1. Grupo 1 están conformados por Aruquipa, Luna, José Luis, Ayllón, Jorge Carita, Choque y Conde López Daniel. López Daniel. ¿Ya? Estos van a conformar el primer grupo. 2, 4, 5 personas. 8 de la mañana hasta las 10:30 tenemos que acabar con ustedes, ¿ya? El segundo grupo va a conformarse desde Leiva. Anótense, por favor, Limachi, Mamani Choque, Alan, Miranda, Córdoba Luz y Vega. ¿Ya? Ese es el segundo grupo. Va a venir de 10:30 hasta 12.
hasta 13, perdón. 11, 12, sí, hasta 13:00. ¿Listo? Esto es aparte que para que alcancen los generadores de funciones, también es para que ustedes haya distanciamiento social. ¿Ya? Entonces, no se olviden. Ahora, los estudiantes que están viniendo temprano, el próximo laboratorio van a venir a las 10:30 y los que están viniendo 10:30 van a venir a las 8, pero para el siguiente. Así para que sea más democrático y no solamente a un grupo le haga venir temprano. ¿Preguntas hasta aquí? Ya les he dictado los grupos y de paso yo les voy a colocar ese anuncio en el chat del, del WhatsApp, ¿no? En el chat del WhatsApp. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, vamos a cerrar la sesión. Por favor, vayan saliendo de manera que me quede. Ya, levanta la mano Daniel, ¿sí? Hable, por favor. Levantó la mano, ¿puede hablar? Ya. Si tienen fuente simétrica, pueden traer, ¿ya? Pero tenemos fuente simétrica en el instituto, ¿ya? Ingeniero, ¿usted nos va a dar materiales para que traigamos para armar? Solamente la fuente. El resto de materiales va a estar en la guía del laboratorio. Resistencias, amplificadores operacionales, protoboard, eso. Osciloscopio, generador de funciones, fuente, se va a dar en el instituto. Nosotros les vamos a dar. Ahora, los que tienen ya fuente simétrica hecha, pueden traer y así se evitan estar compartiendo, ¿no ven? Se evitan compartir, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Ya, bueno, no hay preguntas. Entonces, como le dije, Leiva, vamos a darles nosotros fuente, generador, osciloscopio, protoboard, componentes, resistencias, circuitos integrados, les voy a pedir 741 y el 324. Todos esos ustedes tienen que traer, ¿no? Sus cables para conexiones, etcétera. El resto se les va a proporcionar. Bueno, jóvenes, ya es las 12:44. Nos vemos conmigo el próximo viernes en laboratorio. ¿Listo? Listo, Inge. Hasta luego, Inge. Pues vaya bien, vayan saliendo, por favor. Inge, una preguntita, Inge. Sí, ¿me Ahora sí, escuchó? con micrófono. ¿Será que podríamos conformar los grupos? Porque en otras materias estamos ya conformados grupos. Entonces, para aprovechar que nos vamos a ver ese mismo día, sería con esos mismos grupos y poder coordinar también de otras materias. O sea, me refiero a eso en el grupo que estamos otros del curso, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el día viernes no van a tener con otra materia. O sea, ese argumento. Claro, Inge, pero para aprovechar, decía, para aprovechar que no estamos haciendo presenciales y no estar coordinando otro día, para aprovechar que nos estamos viendo aparte de su materia y quería aprovechar para otra materia también, como en el Sí, caso de Elías, sí. como ya tenemos un grupo, entonces quería aprovechar eso, ya que nos vamos a ver ese día, digamos. Ya, como ya he designado, es que si voy a cambiarte a vos, todos van a querer cambio, ¿no ve? Entonces, por esta vez, por estas 2 veces, porque 2 veces vamos a hacer los mismos grupos, en la tercera vez ya podemos hablar de grupos de afinidad, ¿no? Pero igual va a ser al sorteo las horas, ¿no? En la mañana y al mediodía, a media mañana, ¿ya? Se va a tener en consideración lo que me está diciendo, pero para el tercer laboratorio, el primero y el segundo, por equidad, tienen que ser tal como están. Además, van a ser individualmente. Estos grupos solamente es para venir, ¿ya? Cada Sí, pues, persona pero individual va a ser el laboratorio, no va a ser entre 2, entre 3, como hacíamos.
Cada uno se le va a entregar un generador, un osciloscopio, individual tiene que armar, individual tiene que presentar. Ya no hay grupos de trabajo, ya, por eso también se reduce la cantidad de estudiantes para que vengan. Claro, Ya. dije, pero le decía para aprovechar, digo, ¿no? Para otra materia y coordinar de otra materia, ¿sí? Ya que van a ser Ya. pues, presenciales, entonces aprovechar, ¿no? Otra materia más. Sí, está bien, te voy a tomar en consideración, ¿ya? A partir pero del tercer laboratorio ya pueden formar grupos de afinidad. ¿Estamos bien? Ahorita ya es tarde para cortarlo de una, ¿no? Entonces, Sí, pues te sí, voy a hacer, estaba así y ahora lo conecto con el celular. sí, La es que batería muchas baja. Ya, veces cuando hacemos grupos, mira, hacemos grupos, uno trabaja, he visto ya pues, uno que hace todo y el resto recibe su nota. Luego no aprende y luego en el siguiente semestre está más perdido, ¿no? Entonces, es mejor que hagan individual, ¿no? Si quieren coordinar, pueden coordinar a la salida también, se pueden ver con otros compañeros de otras materias o de otros temas, ¿no? Puede venir o esperarles a la salida. Hay pues opciones. La idea también dentro del instituto es que no hagan chacota, que no hagan jolgorio, ¿no? Hay que tener cuidado porque seguimos todavía en pandemia y tenemos que tener cuidado sí o sí, ¿ya? Por eso les estoy llamando, les estoy diciendo todas las medidas de bioseguridad, por favor, ¿no? Y yo personalmente no me saco para nada el barbijo, vengo con mi como visor delantero, les doy alcohol a cada rato para que se desinfecten, etcétera. Hay que cuidarnos entre nosotros, ¿ya? Todo esto es por el bien de ustedes y para que aprendan también, ¿no? ¿Ya? Te voy a tomar en consideración, pero los grupos. ¿Tienes idea? ¿Está bien tu idea? Entonces vamos a hablar con todos en la próxima clase virtual y ahí conformamos grupos, pues, ¿no? Pero primero terminaremos, pues, haremos lo que hemos proyectado, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, chicos, vayan saliendo, por favor. Tengo que quedarme último yo para que la grabación esté conmigo, ¿no? Hola. Listo, hijo, hasta luego entonces. Ya, papá, que te vaya bien. Órale.